Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida. Y para los que ya son parte de esta linda comunidad, un abrazo enorme. Hoy, amigos, les tengo un vídeo que, créanme, va a prender fuego las redes. Vamos a hablar de uno de los temas más candentes del mundo de las series turcas, Kerem Bürsin, Hande Erçel, y una llamada telefónica que al parecer lo cambió todo. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos en este drama, a analizar cada detalle y a desentrañar los misterios que rodean esta historia. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de intrigas, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y no se preocupen, que no muerdo. Bueno, quizás un poquito, de emoción por contarles todo. Suscríbanse porque créanme, se viene mucho más contenido jugoso. Y ahora sí, preparémonos para el drama. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de esas que parecen sacadas de una telenovela. Se conocieron en el set de Love is in the Air y, como era de esperarse, la química traspasó la pantalla. Empezaron a salir, nos enamoraron a todos con sus muestras de cariño y, bueno, ya saben, el cuento de hadas que todos deseamos vivir. Pero como en toda buena historia, llegó el momento de las sombras. Y es aquí donde entramos en el meollo del asunto, rumores, especulaciones y, la famosa llamada telefónica. Verán, amigos, el mundo de la farándula es como un laberinto lleno de secretos. Y aunque a veces intentan mantener todo bajo control, la información, como el agua, siempre encuentra su camino. Los rumores sobre una posible crisis entre Kerem y Hande comenzaron a circular con más fuerza. Se decía que la pareja estaba distanciada, que las discusiones eran frecuentes. En fin, los chismosos hacían su trabajo. En medio de toda esta tormenta mediática, surgió la historia de la llamada. Una llamada que supuestamente cambió el rumbo de la relación. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿Quién llamó a quién? ¿Qué se dijeron? Y lo más importante, ¿por qué Hande no respondió el teléfono? Los detalles son escasos, las fuentes en su mayoría anónimas. Pero lo que sí sabemos es que la llamada involucraba a Kerem, a Hande y a una tercera persona. Oh sí. El drama se intensifica. Se rumorea que la persona que estaba al otro lado del teléfono era alguien del pasado de Kerem, alguien con quien aún mantenía, según algunos, una relación de amistad muy cercana. Pero, ¿quién era esta misteriosa persona? ¿Y cómo encajaba en esta intrincada historia de amor y desamor? Imaginen la situación, Hande recibiendo noticias sobre una llamada que involucraba a su novio y a otra mujer. La incertidumbre, la desconfianza, todo eso debe haber sido terrible. ¿Y la decisión de Hande de no contestar el teléfono, fue un acto de rebeldía? ¿De cansancio? ¿O tal vez una señal de que algo no andaba bien? La respuesta de Hande ante esta supuesta llamada es un misterio. Algunos dicen que la ignoró por completo, otros aseguran que sí contestó, pero la conversación fue breve y tensa. Lo que sí es cierto es que a partir de ese momento, las cosas entre Kerem y Hande comenzaron a deteriorarse. Las apariciones públicas juntos se hicieron menos frecuentes, las fotos en redes sociales disminuyeron, y el silencio, amigos, el silencio lo decía todo. ¿Fue la llamada la gota que colmó el vaso? ¿O simplemente fue el catalizador de problemas preexistentes? Ahora, vamos a analizar un poco este asunto. ¿Por qué esta llamada telefónica fue tan importante? ¿Qué impacto tuvo en la relación de Kerem y Hande? Bueno, creo que podemos inferir algunas cosas. En primer lugar, la llamada reveló o al menos sugirió una posible falta de comunicación y confianza entre la pareja. Si existían secretos o temas pendientes, la llamada pudo haber actuado como detonante, haciendo que salieran a la luz problemas más profundos. Quizás había asuntos no resueltos, malentendidos o expectativas no cumplidas que hasta ese momento se habían mantenido bajo la alfombra. La llamada, entonces, podría haber servido como una especie de despertador, obligando a la pareja a confrontar la realidad de su relación. En segundo lugar, la llamada pudo haber generado celos y desconfianza. La presencia de una tercera persona, especialmente si pertenecía al pasado de Kerem, pudo haber erosionado la confianza de Hande, haciendo que se sintiera insegura en la relación. La sombra de un antiguo amor,
o de una amistad demasiado cercana, siempre puede ser una amenaza para la estabilidad emocional de una pareja. Los celos en este contexto podrían haber sido la chispa que encendió el fuego de la desconfianza. Y en tercer lugar, la llamada puso a prueba la fortaleza de su amor. ¿Era lo suficientemente fuerte para superar los obstáculos? ¿Estaban dispuestos a luchar por su relación, o era el principio del fin? La capacidad de una pareja para superar crisis y desafíos es un indicador clave de su durabilidad. En este caso, la llamada podría haber sido el desafío que demostró que el amor, por más fuerte que fuera, no era suficiente para mantener la relación a flote. A medida que el tiempo pasaba, los rumores sobre la separación de Kerem y Hande se hacían más fuertes. Y finalmente llegó lo inevitable, la confirmación de su ruptura. Un comunicado escueto, algunas declaraciones ambiguas, y la tristeza en los corazones de los fans. ¿Cómo vivieron los fans esta separación? ¿Qué impacto tuvo en la percepción pública de Kerem y Hande? La ruptura de una pareja tan querida siempre es un duro golpe para sus seguidores. Pero, ¿cómo terminó la historia de la llamada? ¿Qué pasó con la tercera persona involucrada? Y sobre todo, ¿qué pasó con Kerem y Hande? Bueno, amigos, la verdad es que la información oficial es limitada. No sabemos con certeza qué se dijeron en esa llamada, ni qué impacto real tuvo en la relación. Lo que sí sabemos es que Kerem y Hande tomaron caminos separados. Y aunque ya no están juntos, el cariño que les tenemos como pareja en la pantalla aún perdura. ¿Se ha revelado algo nuevo sobre el paradero de la tercera persona? ¿Siguen teniendo contacto? Hoy en día, Kerem Bürsin sigue siendo uno de los actores más solicitados de Turquía, con proyectos interesantes en el horizonte. Su carisma y talento lo han consolidado como uno de los galanes más queridos. Hande Erçel también continúa cosechando éxitos, y su belleza y talento la han convertido en una de las actrices más queridas del país. ¿Han rehecho sus vidas amorosas? ¿Han encontrado la felicidad individualmente? Y aunque cada uno ha seguido su camino, los fans siempre recordaremos con cariño la historia de amor que compartieron en la pantalla y fuera de ella. Su química en Love is in the Air fue innegable, y su relación fuera de la pantalla solo intensificó el fervor de sus seguidores. ¿Cómo fue su último encuentro público? ¿Qué tipo de relación mantienen en la actualidad? Ahora, antes de que terminemos, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre este tema. En primer lugar, creo que esta historia nos demuestra que incluso en las relaciones más sólidas, pueden surgir problemas y desafíos. La vida, amigos, no es un cuento de hadas. Y las relaciones requieren esfuerzo, comunicación y compromiso. Aprender a superar las adversidades es esencial para el crecimiento personal y la construcción de relaciones duraderas. En segundo lugar, creo que es importante respetar la privacidad de las celebridades, aunque nos guste el chismecillo. A veces las historias que se cuentan en los medios son solo una parte de la verdad. Y en última instancia, son ellos los que deciden cómo vivir sus vidas. El constante escrutinio público puede ser abrumador, y es fundamental recordar que son seres humanos con derecho a su privacidad. Y en tercer lugar, creo que es importante aprender de las experiencias de los demás. La historia de Kerem y Hande con la llamada telefónica incluida, nos recuerda la importancia de la confianza, la comunicación y el respeto en cualquier relación. Analizar las experiencias ajenas nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre nuestras propias relaciones y aprender lecciones valiosas. Además de los puntos clave mencionados, es importante considerar otros aspectos que podrían haber influido en la ruptura. La presión mediática, por ejemplo, pudo haber jugado un papel importante. La constante exposición pública, la especulación y los rumores pueden desgastar cualquier relación, por más fuerte que sea. La imposibilidad de mantener una vida privada puede generar estrés y tensión en la pareja. La diferencia de expectativas también podría haber contribuido a la ruptura. A medida que las personas evolucionan, sus necesidades y deseos pueden cambiar. Si Kerem y Hande tenían expectativas diferentes sobre el futuro de la relación, esto podría haber generado conflictos y desacuerdos. También es importante considerar la influencia de terceros. Aunque la llamada telefónica es el punto focal de la historia, no podemos descartar la posibilidad de que otras personas hayan influido en la dinámica de la pareja. Amigos, familiares o incluso profesionales de la industria del entretenimiento podrían haber tenido un impacto en la relación. En cuanto a la tercera persona involucrada,
es crucial destacar la importancia de la transparencia y la honestidad en cualquier relación. Si Kerem mantenía una relación de amistad cercana con alguien del pasado, era fundamental que Ande estuviera al tanto de ello y que se sintiera segura y cómoda con la situación. La falta de comunicación o la falta de transparencia podrían haber minado la confianza en la relación. La forma en que cada uno afronta la situación de la llamada es relevante. ¿Cómo reaccionaron Kerem y Ande ante la filtración de los rumores? ¿Qué acciones tomaron para proteger su relación? La capacidad de una pareja para enfrentar juntos las adversidades es un factor clave para su supervivencia. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la supuesta llamada que cambió todo en la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la llamada fue tan importante como se dice? ¿O creen que hubo otros factores que influyeron en la ruptura? ¿Es posible que la verdad completa nunca salga a la luz? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Hay alguna otra pareja de la que les gustaría que hablara en el futuro? Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. No olviden dejar un comentario, me encanta leerlos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y por supuesto más amor por las series turcas. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Recuerden seguirme en mis redes sociales, los enlaces están en la descripción. Nos vemos pronto.